la situación en Corrientes, que es desesperante lo que ha ocurrido en la jornada del domingo con las inundaciones que han provocado múltiples inconvenientes dramáticos en este temporal en el que cayeron más de 300 milímetros. Así vemos algunas de las imágenes que revelan a la ciudad bajo agua. Aseguran que se trata de la peor catástrofe natural de la que se tiene registro en esta provincia. Pero vamos a buscar más repercusiones, tratar de entender cuál es el contexto hoy en lo que sucede allí en Corrientes, y para eso vamos a consultar a la periodista Dominique Finke. Dominique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias Dominique por este tiempo. Bueno, recién Pablo en la introducción comentaba algo de lo que pasó, pero que vos que lo viviste ahí más cercano, contanos realmente, ¿no? Toda la preocupación que ha generado este temporal. No es claramente la mejor situación que estamos viviendo. De hecho, no es simplemente pensar que es la peor, es la peor. No existe registro histórico en el Instituto Correntino de Agua y Ambiente que dé cuenta de lo que sucedió. En 2 horas se llovió lo que se llovió en 2 meses. Demasiada agua en tan poco tiempo, demasiada basura en las alcantarillas que taparon todo, demasiada gente evacuada. De hecho, son 791 de manera oficial y todavía falta que siga saliendo gente de más barrios. Entonces, es muy difícil porque la ciudad es grande. Una vez que una sola calle, como por ejemplo pasó con la avenida 3 de Abril, queda inundada, ya básicamente se corta el tránsito, la ciudad queda dividida a la mitad. Cuesta mucho que escurra todo al mismo tiempo, porque hay zonas que son más altas, hay zonas que son más bajas, otras que van hacia el río, otras que van hacia la zona de la periferia. Entonces, no es, por ejemplo, ahora ya que el centro está transitable, pero hay barrios como La Olla, donde la gente sigue teniendo el agua hasta la cintura. Dominique, ¿había sido alertado este fenómeno meteorológico? ¿Había una alerta vigente? ¿Habían señalado desde el gobierno o en los informes oficiales de que esto podía llegar a ocurrir? Había alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Había alerta. Pero de ahí a poder prever que va a llover en 2 horas casi 300 milímetros, claro. Se preveía una alerta por tormenta, no una alerta por catástrofe. Claro, eso es lo que ocurrió, una catástrofe. Y además de esta lluvia inmensa en tan poco tiempo, el viento con ráfagas también fuertísimas no ayudó para nada, al contrario, fue como complicando todo cada vez más. Es un desastre, no voy a decir fue porque esto es un desastre. ¿Hoy cómo está? Inundado. Parece, no te estoy haciendo un mal chiste ni nada, está inundado la ciudad. Nosotros acabamos de hacer un móvil con gente desde el barrio La Olla, ya que siguen con agua en la cultura. Los centros comunitarios tienen gente que necesita ir a comer porque perdieron todo. Hay gente que en su casa inundada, pero por miedo a que le saquen lo poquito que tienen no se quiere ir. Hay niños afectados. No es exagerar decir que de verdad esto es una situación de emergencia, parece casi una zona de guerra más o menos. Yo te preguntaba recién lo de la alerta, no solamente por las horas previas, digamos, a este siniestro. Esto también, ustedes advierten, tiene que ver con una cuestión ambiental, con un uso que se está haciendo de las producciones y más. Hace poco Corrientes sufrió incendios que eran devastadores. Ahora le toca pasar por esta situación de las inundaciones. ¿Ha habido algún análisis ambiental que pueda explicar cómo es que cayeron 300 milímetros en apenas 2 horas? Sí, el cambio climático y fenómeno del niño. Eso es algo que siempre se sabe, o sea, por lo menos en esta zona. Cuando está la niña, cuando está el niño, pasamos de calores muy intensos a situaciones de inundación. Nosotros estamos en una zona tropical. Eso tiene que ver ya no por una cuestión de decir Corrientes está mal, es una cuestión mundial de cambio climático. Y claramente antes pasaba mucho menos y ahora sucede cada vez más y de manera cíclica.
Esto tiene que ver también, Dominique, ustedes advierten con el uso, por ejemplo, que se hace de la tierra en corriente, digo, la cuestión de desmontes, qué pasa con los humedales, qué pasa con el tratamiento, o es algo que inevitablemente tenía que ocurrir después de que... Perdón, pero eso hay que aclararlo ya. Corrientes no tiene geografía de monte. Corrientes no tiene geografía de monte, tiene geografía de humedal y de pastizal. Entonces no porque están talando todo. De hecho, es una de las provincias que más ha generado bosque implantado. Entonces me parece que por ese lado no va. Por el otro, de nuevo, si fuera así, todos los años tendría que ser una cosa distinta. Me parece que tiene que ver más con una agenda de ambiente y de política ambiental, que si fulano mengano hicieron arroz o hicieron hierro. Porque esa es una discusión que se tiene constantemente acá. Y hace 60 años se produce lo mismo y está probado que claramente no va por ese lado. Tiene que ver con una cuestión de un fenómeno climático que afecta, así como afectó a Brasil, afectó al Delta en Buenos Aires y afecta acá también. Dominique, ¿han recibido ayuda, otras provincias, el gobierno nacional? Esto pasó literalmente ayer. Hace un rato se terminó la reunión de gabinete ampliado para ver cómo se avanza, porque hasta hoy en la mañana estaba lloviendo todavía. Están trabajando articuladamente el municipio, con provincia, con defensa civil, con prefectura, con todo lo que tiene que ver fuerzas policiales y de seguridad, pero esto está viendo cómo se avanza hora a hora. Y en este momento la situación más dramática, imaginamos, tiene que ver con ya la totalidad de los evacuados han sido trasladados, hay familias que todavía están siendo asistidas porque no se ha podido llegar con la ayuda en sus propias viviendas. ¿Cuál es la información de último momento? Lo que te dije, lo anterior, son 791 contabilizados hasta el momento, más los que se están contando porque siguen en hogares. Por eso te Ahora consultaba. Ahora son 800. Hasta la madrugada eran 1000, después hubo gente que volvió a su casa para poder controlar sus pertenencias, pero a la tarde pueden volver a los centros de refugio porque no tienen comida, no tienen donde dormir. Entonces es como que se puede redondear entre 800 y 1000 personas que hoy están en los 7 centros evacuados que hay, además de las iglesias que también prestan su asistencia. Bueno, por eso te consultaba, Dominique, para saber si habían podido llegar a todos los sectores o si había lugares que todavía resultaban, por las propias condiciones que estamos viendo en el agua, inaccesibles. Hay zonas que todavía están inundadas. Todo esto yo entiendo que se preocupen y que quieran información fehaciente y concisa y les agradezco un montón, pero esto está yendo hora a hora. Está bien, por eso es importante que nos cuentes el panorama hasta el momento. Y te agradecemos enormemente por este tiempo que nos dedicaste en medio de tanto dolor y tanta preocupación que hay por allá. Muchísimas gracias. Gracias, Dominique. Por favor, hasta luego. Bueno, la situación que vemos allí, el impacto del agua, 300 milímetros, la lluvia caída en pocas horas allí en Corrientes y estas imágenes desoladoras.